Pero pues nos congratula, no sé, porque se suele decir que ya la juventud tiene un poco abandonada la afición por la literatura, y bueno, veo que hay alguna gente que no, que todavía pues tenéis ese ruido, porque realmente este tipo de arte normalmente pues suele ser complicado. Bueno, muchos me conocéis, yo soy José García. Soy el portavoz del colectivo Cuerpos Periféricos en Red, también pertenezco a la Comisión 20J, que organiza todas las actividades. 28, he dicho 20, ¿no? 20, uy, que país, yo iba a decir otra cosa, no me he dicho J. El 28 del 28J, que bueno, organiza todas las actividades culturales, lúdicas, reivindicativa que estamos organizando esta semana. Bueno, no solo la Comisión 28J, también el Ayuntamiento hace su parte, otras instituciones, como sabemos. Y bueno, nosotros queremos presentar un libro que yo juzgo importante, lo juzgo como persona que estoy dedicado desde hace mucho tiempo al activismo, y también como profesor de literatura que soy. Es un libro muy útil para el aprendizaje de la asignatura, sobre todo de literatura universal, que se da en bachillerato, y es muy útil, digo, porque una cosa que tenemos observada, la gente que nos dedicamos a la docencia, que en este caso somos los dos. Él ya está jubilado del año pasado, va a pasar a mejor vida, ya de los 60. Yo no, y además no creo que me vaya a poder jubilar a esa hora, a esa edad, pero bueno, no viene al caso hablar de eso y tal, ¿no? Entonces, me parece importante porque nosotros pensamos que el currículum de educación secundaria pues está bastante heterocentrado. Hay muchos contenidos relacionados con el tema que nos ocupa en el orgullo, que se pasan de esos layos, y este libro pues que es obra de dos compañeros, aunque son, digamos, viven en el exoplaneta, en gaditano, ¿no? Pero son dos compañeros que han colaborado mucho con nosotros, con nuestra revista electrónica, Cuerpos Periféricos en Red.com, de Eduardo Naval, que es crítico de cine, uno de los críticos de cine queer quizás más interesantes de este país, y él, que es Juan Argelina, que también se dedica a la crítica, entre otras cosas. Ha sido profesor, como he dicho, durante muchos años, nunca pasa mejor vida, es doctor en historia del arte, creo, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos conocemos hace bastante tiempo, compartimos años muy especiales para el colectivo, sobre todo en la década de los 90, en Madrid eran los años de plomo, de la crisis del SIDA, moría mucha gente a nuestro alrededor. El movimiento tuvo a la fuerza que volverse muy combativo, porque había mucha inacción de los poderes públicos con respecto a lo que estaba pasando en esa epidemia. Y bueno, pues de ahí nació un vínculo, compartimos espacios de lucha, espacios de creación, y la acción vínculo, pues la verdad es que se ha mantenido, pues yo diría ya que casi 30 años, ¿no? Y bueno, de hecho, muchos de los autores y de las autoras que se repasan en el libro, él nos va a hablar ahora un poco de él, pues han sido objeto de críticas y de artículos pequeños, aunque ahí está ya más ampliado y más estructurado en nuestra propia revista electrónica, ¿no? ¿De qué trata este libro, Voces Transgresoras? Pues es un libro que de alguna manera trata de recuperar, habla que es una memoria queer de la cultura insumisa, trata de recuperar todas aquellas voces que dentro de la literatura, del cine y de otras expresiones culturales pues fueron silenciadas, porque hablaban desde lugares donde no estaban acostumbrados, y nos encontramos, por ejemplo, en el libro desde autores y autoras que nunca llegaron a formar parte del canon literario y que fueron silenciados porque se consideró poco relevante las experiencias que estaban narrando. También se habla de otros autores y otras autoras que sí han formado parte del canon literario, sobre todo del canon literario occidental, pero que no se les estudió desde distintos prismas.
Entonces un libro fundamentalmente de historia de la cultura queer. Ustedes dirían, bueno, ¿y qué es lo que tiene de queer el libro? Yo creo que el libro de lo que tiene de queer es sobre todo la mirada. Para que no lo sepa, últimamente hay mucho conflicto el término queer, que a mucha gente le produce mucha aversión. De hecho, en la publicidad que habíamos hecho de este acto, pues nos llegaron a hacer comentarios bastante desagradables, del tipo cómo va a hablar de cultura insumisa si están inflados de subvenciones y todo ese tipo de cosas, lo cual te da verdadera risa. Porque no sé realmente la realidad de lo que son, de cómo funcionamos los colectivos, pero bueno, sí era una mirada que intentaba cuestionar, pues, de alguna manera un sistema de sexo-género binario que parece que está a punto ahora de periclitar con los últimos avances que se han conseguido en España y en muchas partes del mundo, la ley trans, en muchos países donde se reconoce también, y en muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo en California, se reconoce el estatus de las personas no binarias y tal, y de alguna manera eso es lo que viene de lo que viene a hablar el libro, y de lo que viene a hablar. Yo no hablaría ya de teoría queer, me gusta mucho la expresión que utilizan ellos hablan de la herejía queer, ¿no? La herejía queer en el sentido de que pensamos que ya no podemos hablar de un sistema en el que solo pueden existir o solo podemos concebir dos sexos, dos géneros y una orientación sexual que los complementa el uno al otro, ¿no? Sino que realmente es un paradigma que se debe transgredir, y yo creo que está a punto de transgredir. Es verdad que está habiendo reacciones muy adversas, que vienen desde muchos ángulos, vienen de los grupos, por supuesto, ultraconservadores, lo cual es novedoso, pero también de una cierta parte del feminismo, de un feminismo transincluyente, esencialista y tal, y que nos damos cuenta que, bueno, ese cambio de paradigma que anuncia todos estos movimientos emancipatorios que estamos conociendo en los últimos años, el Me Too en Estados Unidos, o Black Lives Matter, o lo que es el movimiento transgénero en general, da una esperanza emancipatoria y una esperanza, la posibilidad de que se transgreda ese paradigma, que se está produciendo un cambio en el régimen de saber, porque hay nuevos planteamientos que están llegando a la academia, que están siendo recogidas por las editoriales, como aquí en el caso de la editorial Bojodón, que se ha atrevido con el libro de Eduardo Naval y de Juan Argelina. Y bueno, yo creo, soy optimista en ese sentido, porque creo que, bueno, sí, estamos ante un cambio de paradigma, que también estamos viendo unas reacciones muy fuertes. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo que ha pasado con el trumpismo y con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual es bastante alucinante, ¿no? O lo que pasa en Polonia, donde se han declarado municipios con letreros que ponen zonas libres de LGTBI, o la última noticia, por ejemplo, el gobierno de la extrema derecha, de Giorgia Meloni en Italia, que conocíamos hace poco, que ha instado la Fiscalía de Padua, que ya lo ha hecho, ya lo ha puesto en marcha esa medida, que se les retire la maternidad a las madres no gestantes de las parejas lesbianas, incluso con carácter retroactivo, lo cual, en fin, yo, que bueno, efectivamente estoy esperanzado con el futuro y con las posibilidades de que todos estos movimientos emancipatorios hagan un cambio de paradigma. También hay que estar preparados, porque la reacción a todo eso también está siendo muy fuerte. También nos estamos encontrando que ese tipo de planteamientos están llegando a España. En muchos municipios estamos viendo en los últimos días que se está hablando de prohibir las enseñas LGTBIQ en los edificios públicos, o que se llama adoctrinamiento a tratar el tema de la diversidad sexogenérica de manera transversal en los institutos. Es un movimiento muy preocupante y que parece que de momento no llega a Cádiz, por lo que está viendo. En Cádiz, a pesar de los cambios políticos, bueno, de momento, pues este año pues está izando la bandera y tal, y los programas que se están desarrollando en los institutos y tal, pues no tenemos noticias. Yo lo digo porque yo me encargo de la red Centinela de mi instituto y tal, de que todo eso se vaya a suprimir, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía aquí como en una isla protegidos de
esos movimientos, y bueno, esperemos que esa oleada y esa reacción a los derechos que hemos ido conquistando y a los cambios que hemos ido propiciando, pues no lleguen aquí y no se consoliden, ¿no? Ya centrándome en el libro, bueno, se empieza hablando de Mary Shelley y de Frankenstein como espejo, ¿no? Mary Shelley y Frankenstein como espejo de la normalidad, que en ese sentido es pionera. Le van a seguir a Mary Shelley muchas autoras, muy conocidas algunas, de la literatura fantástica, como es Ursula Le Guin, pero también el libro no es un libro de historia de la literatura en sentido estricto, en que nos plantea una historia lineal, no es un libro un poco caleidoscópico, como dice él, tiene una estructura rizomática, no es lineal, pero hay muchas realidades, muchas experiencias que expresan los autores y las autoras que se estudian. El libro lo que trata es de trazar puentes y de trazar las conexiones, ¿no? Y como en un momento el transgredir la prohibición que pesaba sobre el deseo homosexual o sobre el transgenerismo en otros tiempos, propició una serie de cambios y dio voces a quien no la tenía, voces que ahora de alguna manera pues se intentan recuperar, ¿no? Después de Mary Shelley y Ursula Le Guin, el recorrido literario y cinematográfico sobre todo, pues impresionante, no sé, nos podemos ir a la Francia de los poetas simbolistas, de Verlaine y de Rimbaud. En España el silenciamiento que hubo durante tanto tiempo con la labor que desarrollaron las Sin Sombrero, ¿no? Las mujeres del 27, Octavia Butler, otra de por ejemplo de las autoras que también se recuperan, Genet en Francia, Pasolini por supuesto en la Italia, durante el periodo de la Italia fascista, y también autores y autoras que no proceden del ámbito propiamente occidental, como puede ser por ejemplo Abdel Ataya, de origen marroquí o tunecino, marroquí, aunque está exiliado en Francia, y que también hace aportaciones muy interesantes. A mí, hombre, claro que tú eres profesor de literatura, te interesa mucho. A mí es un libro que la verdad que me abrió muchas luces, porque me ayudó a acercarme pues a la literatura universal desde otro prisma, y he encontrado incluso utilidad a la hora de buscar textos que traten cuestiones que son interesantes muchas veces pues de tratar con tus alumnos y con tus alumnas, ¿no? Ahora que parece ser que ya en la academia pues podemos empezar a hablar de estas cosas con claridad, y que la experiencia que se transmite o los referentes que se estudian pues no son todos hombres blancos heterosexuales de clase media, ¿no? Que es un poco a lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo. No sé, yo tampoco me quisiera ya entretener mucho más, charlar mucho más, porque quien tiene que hablar el autor, que es él, y que os explicará más. Yo después, bueno, si queréis podemos hacer un turno de preguntas para tampoco hacer esto un tostón de una gente unos poquitos que hablamos y los demás simplemente escuchan, sino, no sé, si podemos hablar, compartir experiencias, autores, autoras que pensáis que podían formar parte de este corpus de investigación que se ha empleado. Y bueno, nada más, le paso ya la palabra al coautor para que nos explique un poco más de la obra. Bien, gracias, porque lo has dicho todo. No, seguro que no. Seguro que no, desde luego. Pero es bastante interesante concluir que una vez escuchado todo lo que has dicho, parece mentira que todo eso esté aquí. Tanto. Y efectivamente... O por lo menos lo que he visto yo. Sí, por supuesto. Está. Todo lo que has dicho está. Y podía haber mucho más. Porque efectivamente la memoria de la transgresión es muy larga. Y lo que me pareció interesante es precisamente hacer como historiador, porque fundamentalmente lo que me interesaba era saber,
si podía utilizar la teoría queer como metodología de trabajo, para empezar, y si esa metodología podía servir para hacer un análisis histórico y utilizar la literatura como documento, a pesar de ser ficción. Es decir, todos sabemos que cualquier objeto escrito puede servir como documento histórico, pero la literatura en sí misma es una ficción que se traduce en espejo de nuestras vidas, porque de una manera inconsciente casi, esas historias reflejan nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras incertidumbres. Y claro, cuando estamos utilizando la literatura como objeto de trabajo, lo que estamos haciendo es trazar una línea de memoria hacia aquello que esas personas que escribieron querían comunicarnos a lo largo del tiempo. Es muy bonito hacer ese tipo de comunicación y sobre todo observar que cuando haces un análisis histórico y tienes como objetivo analizar la transgresión, el problema es que tu propio método de trabajo tiene que ser transgresor, si no, no tiene sentido hacerlo. Entonces la idea fundamental era, como tú dijiste antes, José, realizar una historia no lineal. La historia no debía ser lineal, porque la linealidad histórica, al igual que el evolucionismo, al igual que la historia que nos han enseñado desde niños, no tiene la misma estructura, no debe tener la misma estructura que nos han enseñado. Igual que el pensamiento que también nos han enseñado, debe ser consciente que es heredero de toda una serie de aprendizajes históricos que se deben a la mentalidad colonial, por ejemplo. O sea, nosotros somos hijos del colonialismo, somos hijos, igual que somos hijos de la dictadura. Yo por lo menos me considero hijo de la dictadura, es así, y no puedo olvidarlo, a pesar de que haya otros, muchos, que digan que hay que pasar página. Es evidente que no se puede. Y como no se puede, hay que reivindicar la memoria. Entonces, yo he utilizado la literatura para reivindicar la memoria de la transgresión de una serie de personas que se jugaron la vida, literalmente, por decir quiénes eran, por decir, que ellos y otros muchos tenían unas características que los convertían, para la sociedad que les rodeaba, les convertían en monstruos, en seres monstruosos. Y hay una cosa que cuando se analiza bien desde el punto de vista queer, vuelvo a repetirlo, claro, o sea, observamos que el mismo concepto del queer, o sea, analiza al monstruo que todos llevamos dentro también. Es decir, y ahí aparece, como tú decías antes también al principio, el monstruo de Frankenstein, no Frankenstein en sí, porque ya sabéis que Frankenstein era el médico, pero, es decir, o sea, el monstruo de Frankenstein como primer cuerpo no normativo que acaba siendo linchado por la multitud precisamente por el miedo a lo diferente, el miedo a esa diferencia. Un monstruo creado de trozos de muerte que ha continuado su estela a lo largo del tiempo, porque es nuestro nuevo, creo que es el primer ser, la primera idea mitológica del mundo moderno, Frankenstein. O sea, Frankenstein es la medida de nuestro miedo como sociedad, del miedo al otro, del miedo al cuerpo diferente, del miedo a aquello en lo que también podríamos convertirnos. En definitiva, Mary Shelley, es curioso que haya sido una mujer también la autora de esta historia,
que demostraba igualmente que el hombre no poseía el monopolio de la creatividad, ni mucho menos, sino que ya os digo que ha creado una estela de otros Frankensteins, otros monstruos de Frankenstein. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de una autora que cito en el primer capítulo, que es Jeanette Winterson. Jeanette Winterson, cito dos obras suyas importantísimas. Una es su visión del monstruo proyectado hacia el futuro y convertido en una muñeca hinchable, convertido en un objeto sexualizado, terrible. Y cómo después, en su libro 12 Bytes, que siguió al libro que se llamaba Frankenstein, haciendo ese doble sentido del nombre de Frankenstein unido al kiss, al beso de la muerte, en este caso, que también luego es utilizado por otro autor, que me fijé porque y lo puse en relación de una manera automática prácticamente, que es Ahmed Sadawi, un autor iraquí que utilizó también el mito de Frankenstein para hacer la terrible metáfora de la muerte en el Irak ocupado por los norteamericanos, en su novela Frankenstein en Bagdad, utilizando precisamente la historia de un pobre chatarrero que va por las calles de Bagdad recogiendo los trozos de los cadáveres mutilados de los efectos de los bombardeos americanos y construyendo con esos trozos a un nuevo hombre que trata de enterrar dignamente, ya que esos cuerpos que encontraba estaban tirados al azar por las calles de la ciudad. Y por lo tanto, antes incluso de darle sepultura, es una sepultura digna, el cadáver que construye toma vida y hace su particular justicia. Entonces, a partir de ahí, vemos que el monstruo de Frankenstein cierra un círculo hasta el presente y nos hace preguntas sobre el futuro. Y entonces eso fue uno de mis primeros objetivos, ¿no? Porque, como dije esta mañana en la entrevista de la televisión, o sea, si para algo debe servir la historia, es para construir un futuro, para saber ver más allá, para hacer posible una visión de ese futuro con la perspectiva suficiente del pasado que tenemos detrás. Entonces, por supuesto que yo en este libro he intentado hacerlo analizando precisamente a través de la literatura. Es verdad que, claro, a José le ha encantado porque él es profesor de literatura y claro, la literatura para él es su trabajo, su vida, su sueño. Yo lo he utilizado más que nada, como ya os dije al principio, como documento histórico y no he querido, vuelvo al tema que me quedó inconcluso, no he querido hacer una historia lineal, porque para mí la historia es un conjunto de lugares que se conectan entre sí como una red, y en todos ellos siempre pasan singularidades que el historiador debe interpretar. Es decir, hacer posible que ver esas conexiones. No es fácil. Es como una famosa escena de la película de Alain Tanner, Jonás, que tendrá 25 años en el año 2000, en la que un profesor interino en un colegio suizo, en un instituto suizo, llegaba el primer día, se presentaba en su clase y lo que hacía era sacar de la maleta primero una morcilla que cortaba en trozos y decía, esto es la historia, trozos de morcilla que después hay que cocinar. Y después pintaba en la pizarra un zigzag y a través de ese zigzag hacía unos agujeros y decía,
Solo unos cuantos privilegiados pueden mirar a través de los agujeros y ver el futuro. El común de los mortales no puede. Entonces, pues yo siempre me he preguntado, me quedé con esa escena grabada en la cabeza desde la primera vez que la vi, y siempre me he preguntado cómo se hace eso, cómo se ve a través de esos agujeros. Y entonces siempre me dije, bueno, vale, ahora, después de escribir el libro, me dije, a lo mejor la literatura nos da una llave, nos da un medio para poder acercarnos y ver a través, y poder ver el futuro. El paradigma está cambiando, sí, vivimos en un mundo cambiante, y esa reacción de la que hablabas antes, esa reacción hacia los cambios del colectivo LGTB, hacia lo trans, no es sino el reflejo y el síntoma de la debilidad de quienes se enfrentan a él. La debilidad de sus argumentos, la debilidad de su propia existencia como personas que no pueden ver más allá, ni siquiera se quieren acercar a ver esos agujeros para ver el futuro. El futuro está marcado precisamente por esos niños trans. El niño trans, niñes. Cuando ves una criatura, un niño con esas, vamos, que no es binario, cuando ves precisamente la realidad no binaria delante de tus ojos, entonces sí que estás viendo el futuro. Sí estás viendo el futuro, estás viendo la realidad y no la que nosotros queremos ver, porque esa es la idea. Esa es la idea del lenguaje binario que continúa con los procesos coloniales, producto siempre de las políticas que desde el principio del capitalismo, desde el principio del colonialismo, desde el siglo XVI, vienen produciendo un sistema opresivo contra todo lo diferente. Y con lo diferente no me estoy refiriendo solo a lo sexual, me estoy refiriendo a lo racial. Es decir, en el caso español, por ejemplo, la pureza de sangre la tenemos en nuestra historia reciente, y esa pureza de sangre ha determinado precisamente una estratificación social que ha condicionado la historia de España hasta hoy. Es así. El problema está en saber leer ese pasado, en saber leer precisamente ese mundo colonial del que ha salido precisamente esa jerarquización social que ha producido pues una insatisfacción en todos estos escritores que han desarrollado sus novelas. Porque antes de que se creara el movimiento LGTB organizado, cómo las gentes que se consideraban diferentes, cómo se expresaban, qué hacían, cómo mostraban su desacuerdo con las reglas morales y la heteronormatividad, tal y como la filósofa Monique Wittig decía, ¿no? O sea, vivimos en un régimen heterosexual, un régimen político heterosexual. Hasta hace poco aquello no se podía discutir. Hasta hace poco no se podía discutir. Es decir, si no te expresabas de una manera tópica, si no te expresabas de una manera estereotipada, todo el mundo decía que eras heterosexual, de una manera casi automática. La presunción de heterosexualidad. Entonces, claro está. Entonces, a esa presunción se añade aquello que se ve a simple vista y por lo tanto te delata por lo que eres. Entonces, cuando eso ya es imposible de ocultar, entonces viene el desarraigo también. Por ejemplo, en el libro trato de varios escritoras de color. Por ejemplo, Nella Larsen, que no sé si conocéis a esta mujer.
Nella Larsen era una escritora norteamericana de principios del siglo XX, que en sus novelas escribió sobre personas negras que parecían blancas y que por lo tanto se hacían pasar por blancas. O sea, se hacían pasar por blancas hasta que se descubría que dentro del canon, dentro de ese mundo estereotipado, racista del mundo norteamericano de hace un siglo, pues bueno, todavía lo sigue siendo, pero evidentemente hace un siglo todavía más, pues entonces sufrían el horror del racismo. Cuando una persona se hace pasar por lo que no es, a eso se le llama en inglés passing. Nella Larsen tiene una novela que se titula así, Passing, sobre este problema, sobre el problema de las personas que se negaban a expresar una identidad que les podía causar un sufrimiento innecesario, cuando no la muerte, ¿vale? Entonces, he querido hacer aquí en el libro una invitación a todo el mundo para leer a esta gente, para leer a personas que como Nella Larsen, o como James Baldwin, por ejemplo, otro personaje, otro autor que se tuvo que exiliar de Estados Unidos, porque sí, en Estados Unidos también tiene sus exiliados. No es el famoso país de la libertad que todo el mundo dice, ¿vale? También tiene sus exiliados. James Baldwin fue uno de ellos. Vivió en Europa muchos años. Negro que sufrió una doble marginación. Marginación por ser negro y marginación por ser homosexual dentro de su propia comunidad negra. Entonces, incluso estábamos hablando precisamente antes del problema de la izquierda con respecto a la homosexualidad. En fin, siempre hemos sido los parias de los parias. Es la verdad. O sea, hasta hace poco siempre nos dio vergüenza decir quiénes éramos. Y sufrimos mucho a la hora de, bueno, como otros tantos que corresponden a identidades heridas. Entonces, esas identidades heridas también se reflejan en la literatura. Y lo que he querido hacer en el libro es mostrar a esa gente que de una u otra manera exhibió esas heridas, ¿vale? Empezó con las mujeres, por supuesto, porque las mujeres fueron las primeras en ver su propia herida de marginalidad. Y muchas de ellas, sobre todo me refiero a las que sabían leer y escribir, sobre todo en el mundo anglosajón, que bueno, empezando con, como tú has dicho, con Mary Shelley y su Frankenstein, pero hay una saga, hay toda una línea, ¿no?, de mujeres que escribieron a lo largo del siglo XIX y XX y que constituyen una tradición inmensa e increíblemente rica de mujeres desconocidas. Y otras no tanto, por supuesto. No siempre he intentado rebuscar en nombres desconocidos. Por ejemplo, pues hasta llegar a Patricia Highsmith, por ejemplo, todo el mundo conoce, pues hay que pasar también por Carson McCullers, hay que pasar por Willa Cather y por todas esas mujeres del siglo XIX, o como esta Octavia Butler que tú has comentado antes, ¿no? Son interesantísimas sus ficciones. Una ciencia ficción que trata de una realidad no normativa, que subvierte nuestra realidad, nuestro mundo, y que nos hace preguntas, unas preguntas muy interesantes, muy interesantes. Por eso he querido invitar a todo el mundo a leerlas. No es una simple guía, ¿vale? No es un catálogo,
pero porque sí trata de establecer una relación entre muchos espacios, como he dicho antes, entre muchos espacios. Por ejemplo, al principio hablo de las mujeres, de esas mujeres que se rebelaron contra sus jaulas de oro, ¿vale? Pero también, pero luego pues me voy a sitios concretos, como el Berlín de la época de entreguerras, donde no sé si sabéis que hubo el primer instituto para los estudios de la sexualidad, ya en 1901, es decir, por el doctor Magnus Hirschfeld, instituto que fue quemado por los nazis en el 33. Claro, como no podía ser menos, evidentemente esos monstruos lo arrasaron todo. Pasando, bueno, por la saga de los Mann, ¿no? Thomas Mann, sus hijos, Klaus Mann, Erika Mann, que se tuvo que casar con el poeta Auden, poeta inglés, para poder librarse de los nazis, precisamente. En fin, vidas a veces cortadas de antemano, vidas truncadas, que podían haber sido de otro modo, y que nos dejaron sus novelas, nos dejaron sus escritos, y los he reflejado aquí. Después, por ejemplo, me voy a la Italia de Pasolini, que tú has dicho antes, no fascista, que Pasolini vivió después del fascismo, pero es verdad que hago hincapié en una cosa muy interesante que tiene que ver con el fascismo también, y que Pasolini sufrió. Y es que, no sé si sabéis, que Pasolini fue expulsado del Partido Comunista Italiano. Fue expulsado del Partido Comunista Italiano bajo una acusación de pederastia y homosexualidad. Evidentemente él nunca juró de sus ideas comunistas y siempre se consideró un comunista a pesar de haber sido expulsado del partido. Y siempre se lo echó en cara, evidentemente. Y su compromiso lo pagó con su vida. Porque ya sabéis que después de realizar su película Saló en 1975, de la que, bueno, yo he escrito aquí, he sacado extractos de la última autoentrevista, que es así, o sea, no le entrevistó a nadie, él se autoentrevistó en el periódico El Corriere della Sera, unos meses antes de su muerte, después de haber hecho Saló, y él habla de su película y habla de por qué precisamente hizo esa película tan terrible que le costó la vida. Luego también, pero no solo, hay toques, pinceladas de otras artes, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, el cine, por supuesto, está siempre presente. Las novelas en muchas ocasiones se han transformado en películas y, por lo tanto, Eduardo y yo, pues siempre nos hemos preguntado si todavía conservaba la película ese eco transgresor que tenía la novela. A veces sí, a veces con más tino. Por ejemplo, analizando a Henry James, hemos comprobado que las películas basadas en su novela Otra vuelta de tuerca, por ejemplo, pues no me acuerdo cómo se llama el director, que en los años, a principios de los años 60 es la primera versión de Otra vuelta de tuerca, bueno, me acordaré luego. El caso es que era una película muy inquietante y también luego observé que también había una versión operística de Otra vuelta de tuerca hecha por Britten en los años 50, en la que uno de los protagonistas, el criado de la novela, pues aparece con un tono, habla en un tono de pederastia directamente con los niños de la película. En fin, vuelvo a meterme con ese problema, por ejemplo, en el caso francés, ¿no? En el caso francés, donde hubo constantes debates sobre la pederastia ya desde los años 20, sobre todo después de la novela de André Gide, Corydon, que fue un escándalo en Francia en aquel tiempo. Hubo incluso gente, intelectuales, académicos franceses, que llamaron a
a boicotear a los autores homosexuales en Francia en aquella época. Hay que recordar que en Francia nunca fue un delito la homosexualidad. Muy interesante eso. La Revolución Francesa eliminó ese delito de su código penal. Periodo napoleónico. ¿Vale? Porque lo consideraba un crimen imaginario. Eso es interesante, ¿vale? Aunque la sociedad francesa pues siempre fue muy conservadora en ese sentido, muy moralista, y siempre se criticó mucho la homosexualidad, sobre todo cuando desde el punto de vista científico hay médicos, por ejemplo el doctor André Tardieu, que a los años 50, 1850, publica un libro aparentemente científico que trata de considerar la homosexualidad casi como un precedente del delincuente, ¿no? Y cuya vida es no solo deplorable, sino que lleva al vicio y al asesinato, ¿no? Es una cosa horrorosa. Y él trata, este médico trata de encontrar pruebas científicas de la perversión homosexual. Pero bueno, siempre dentro de un ambiente en el que, ya os digo, la homosexualidad no era un delito. Yo he tratado aquí también, ya José lo ha dicho antes, el caso de Verlaine y Rimbaud, y curiosamente Verlaine lleva a Rimbaud a su casa cuando Rimbaud tiene solo 17 años y Verlaine está casado, y los tres viven juntos. Por supuesto, las cosas salieron, la relación entre los tres salió bastante mal, y salieron todos aquello fue un desastre. Verlaine fue detenido por intento de asesinato de Rimbaud, con la acusación de su propia mujer. Su propia mujer fue quien lo delata. Y bueno, luego el propio Rimbaud, en sus iluminaciones, escribe cómo Verlaine es un cobarde que no ha llevado esa idea que Rimbaud tenía de transgresión hasta el final. Es decir, Rimbaud efectivamente deja de escribir, abandona la sociedad burguesa francesa acomodada y se va a África a traficar. Con armas. Bueno, a traficar con armas y esclavos. Entonces, pero cito aquí.